Iglesia Bautista Roca de los Siglos se complace en presentar su programa El Poder de la Palabra. Estamos en 1175 West, 600 North, Salt Lake City, Utah. Acompáñeme a Mateo capítulo 13. Vamos a continuar la serie que comenzamos la semana pasada estudiando las parábolas del Señor y cómo estas parábolas tienen un significado importantísimo y valioso en nuestras vidas, en la que Dios quiere en el día de hoy que nosotros entendamos más acerca del reino de los cielos. Y les pido que por favor me acompañe desde el versículo 10 de Mateo capítulo 13 y leeremos hasta el versículo 23. Así que les voy a pedir que usted se ponga de pie conmigo y que todos podamos hacer lectura de la palabra del Señor juntos. Mateo capítulo 13, versículo 10. Leemos todos de la siguiente manera. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice la palabra del Señor. Entonces, acercándose, los discípulos le dijeron: ¿por qué hablas por parábolas? Y él respondió y les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con sus oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Y el que fue sembrado entre espino, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Vamos al Señor en oración. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nosotros podemos, Señor, escucharla en el día de hoy, Señor. Pero te pedimos, Señor, que sea esta palabra, Señor, taladrando nuestros corazones engrosados, taladrando, Señor, nuestras vidas, de manera que al salir de aquí, Señor, podamos decir: Dios me habló, Señor. No queremos, Señor, escuchar una predicación, queremos escucharte a ti, Señor, por medio de esta palabra, Señor, que será hablada y que hemos leído en esta tarde, Señor. Necesitamos, Señor, de tu auxilio, necesitamos de tu asistencia en esta tarde, necesitamos de tu Espíritu Santo viniendo a nuestros corazones, trayendo, Señor, vida, ojos, oídos, corazones que tiemblen ante tu palabra. Todo esto, Señor, te lo rogamos en tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Puede tomar asiento, mis amados hermanos. Estamos estudiando en el día de hoy la parábola del sembrador. Yo sé que nosotros hemos escuchado muchísimo acerca de la parábola del sembrador, pero yo quisiera que en el día de hoy usted pusiera atención a lo que el Señor quiere decirnos, como si nunca hubiésemos escuchado estas palabras. De manera de introducción, quiero
señalar que Mateo, como dije la semana pasada en la introducción de las parábolas, Mateo le escribe a un pueblo judío. Y Mateo le está escribiendo a los hebreos como pueblo judío, y él usa muchísimo esta frase que acabamos de leer en el versículo 10. Entonces el reino de los cielos es igual a... La palabra que usa Mateo en este evangelio es que reino de los cielos estaba asociado a un Mesías que venía, y el pueblo de Israel estaba esperando ese reino. Y como dijimos la semana pasada, las parábolas de Jesús, lo que hace es, la palabra parábola significa poner al lado de, es decir, está comparando Jesucristo cómo es el reino de los cielos y cómo es que nosotros podemos entenderlo comparándola con cosas terrenales para que nosotros podamos entender de manera más clara. Entonces el evangelista de Mateo está comenzando a mostrarnos y a mostrarle al pueblo de Israel que el rey y su propósito habían llegado, y ese reino tenía unas características en la forma en que se manifestaba, y el propósito primario de las parábolas es precisamente describir qué quiere decir el reino de Dios en base a las parábolas. Todas las parábolas de Jesús quieren enseñarnos cómo es el reino de los cielos. Así que vamos a prestar mucha atención para nosotros poder entender qué quiere decirnos Jesús en cada una de las parábolas. A manera, como dije, de poder introducirle qué es el reino de los cielos, entendamos qué significa un poco el reino de los cielos. Porque cuando Jesús habló del reino de los cielos, no estaba hablando de un reino físico, no era algo de aquí y ahora, no eran bendiciones terrenales, era un reino espiritual. Y como Jesús lo muestra en Juan capítulo 18 versículo 36, dice: respondiendo Jesús, dijo: mi reino no es de este mundo. El reino de Dios no es de este mundo. Así que las famosas predicaciones que se escuchan en el día de hoy de que el reino de Dios ahora y que Dios te llamó para conquistar, ese no es el reino de Dios. Porque el reino de Dios no es de este mundo. Dice su palabra: mi reino es fuera de este mundo. Es un reino espiritual. Es una obra que nosotros no podemos ver tal vez con nuestros ojos físicos, pero sí está operando. Mis servidores, dice su palabra, pelearán para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Que los discípulos puedan entender bien eso. No esperen que yo venga aquí a sentarme en un trono, en un lugar específico de la tierra para yo reinar. Mi reino no es de aquí. El reino de Jesucristo no es en esta tierra. El reino de Jesucristo, ¿en dónde es? Vamos a verlo más adelante. Romanos 14 versículo 17 dice: porque el reino de Dios no es comida. Aquí vemos claramente, el reino de Dios no es bebida. Y entonces, pastor, ¿qué es el reino de Dios? El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Son cosas espirituales. No es comida, no es bebida, no es algo que yo me voy a satisfacer aquí. Es un reinar de Dios en el corazón del hombre. Entonces, el elemento esencial del reino de los cielos podemos resumirlo de esta manera: la soberanía de Dios gobernando en el corazón de sus escogidos. Ese es el reino de Dios. Dios gobierna y manifestándose de manera externa a través de su iglesia. Es su iglesia por quien opera el reino de Dios en nosotros. ¿Dónde fue inaugurado el reino de Dios, pastor? Cuando Jesucristo vino aquí a la tierra, Él dijo: mi reino, el reino de Dios se ha acercado. Por lo tanto, el reino de Dios comenzó cuando Jesucristo vino aquí a la tierra. Jesucristo vino y dijo: mi reino se ha acercado, el reino de Dios está entre vosotros, les dijo Jesús a ellos. Entonces, mientras observamos estas parábolas, vamos a escuchar muchísimas referencias acerca de ese reino de Dios. Inclusive, ¿recuerda a Nicodemo cuando fue a Jesús de noche? Él le dijo: ¿qué tengo que hacer para ver qué? El reino de Dios. ¿Qué puedo hacer para yo ver el reino de Dios? Esa pregunta que hizo Nicodemo se la revela Jesucristo en medio de parábolas en el día de hoy.
Y yo sé que tal vez muchos se están preguntando, ¿qué es el reino de Dios? ¿Cómo opera el reino de Dios? ¿Qué tengo que hacer para ver el reino de Dios? Lo mismo que se preguntó Nicodemo. Y lo mucho que se preguntan mucha gente. Dice que los profetas anhelaban ver esto en el versículo 14 y no lo vieron. ¿Cómo era el reino de Dios? Y Jesucristo comienza hablando de esto en la parábola del sembrador. En el día de hoy podemos llamarle a este sermón la parábola de las 4 tierras. ¿Qué significan estas 4 tierras? ¿Qué quiso enseñarnos Jesús a través de estas 4 tierras? Marcos capítulo 4 versículo 13 dice: ¿no sabéis esta parábola acerca de la parábola del sembrador? ¿No sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Es decir, si nosotros no entendemos esta primera parábola, no vamos a entender ninguna de las parábolas de Jesús. Es necesario entender esta parábola para poder entender las demás. Es lo que Jesucristo le está diciendo en Marcos. Si no entiendes esta parábola, no puedes entender las demás parábolas, porque es a la luz de la explicación de las palabras de Jesús en esta parábola en la que nosotros podemos entender todo lo demás en el reino de Dios. Ahora vamos a mirar primeramente la explicación de la parábola del sembrador. Número 1 dice: el sembrador salió a sembrar, como vimos la semana pasada. Ahora Jesús comienza a explicar lo que significa cada una de esas cosas. ¿Quién era el sembrador? De acuerdo a lo que nosotros vemos en el versículo 18, ¿quién era el sembrador? La palabra explica que el sembrador era Jesús. En Lucas lo afirma que el sembrador era el Hijo del Hombre. Y Mateo nos está mostrando que el sembrador es el que siembra la semilla, es decir, el Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque recuerda que Jesús estaba predicando en medio de las aldeas, en todo lugar, y había gente que estaba en ese lugar en el cual recibía la palabra de una manera. Habían otros, estaban los endurecidos, estaban los fariseos, estaban los discípulos que amaban la palabra. Entonces, el sembrador es Cristo hablándole a los demás. Así que podemos señalar en este día que ese es inicialmente en el contexto lo que significa el sembrador. Pero nosotros no podemos descartar que podemos aplicarnos también de igual forma por aquellos mensajeros después de Jesús que predican la palabra de Dios. Número 2, vemos la semilla. Vimos quién es el sembrador, Jesucristo, y podemos decir que en consecuencia, después de Cristo, aquellos que predican el evangelio de Jesucristo, ese es el mensajero. La semilla es la palabra del reino, dice el versículo 19 que estamos estudiando. La semilla es la palabra del reino. Así que cada vez que usted le vendan, es decir, siembra al Señor con tanto dinero, hermano, la Biblia está hablando de semilla de la palabra de Dios. La Biblia no está hablando de semilla de dinero. La Biblia está hablando de semilla de la palabra. Dice su palabra, la semilla es la palabra del reino, específicamente el evangelio de Jesucristo. Esa es la palabra. Entonces, nosotros vemos ahora los terrenos. Ya hemos visto quién es el sembrador, quién es la semilla, y ahora vamos a estudiar los 4 tipos de terreno. Y vamos a ver el primer terreno que Jesucristo nos muestra en esta parábola, y dice que es el que fue sembrado junto al camino. Esa es la primera tierra que vamos a estudiar en el día de hoy. Los que fueron sembrados junto al camino. Miremos algo muy interesante acerca de esto. Dice que esta tierra representa a uno que oye la palabra. Que entendamos bien, porque aquí hay algo en común en todas las características de los terrenos, y es que en todos oyen la palabra. En todos y cada uno oyen la palabra. Pero ¿qué dice el versículo 19? Oyen la palabra y no ¿qué? Y no la entienden. Entonces, ese sembrador que salió a sembrar, y dice, imaginémonos el sembrador como en el tiempo de Jesús, no como ahora una siembra bastante adelantada en tecnología y demás, pero en aquel tiempo el sembrador tomaba la semilla y las iba soltando en el camino, con su mano y entre sus dedos iba soltando en el camino de la siembra. Y mientras va soltando las semillas, unos caen en un lugar, otros caen en otro lugar y otros caen en otro lugar, y Jesucristo comienza a describir de manera
que el pueblo lo entendiera, porque era un pueblo agrícola. En el día de hoy tal vez nosotros no entendamos mucho acerca de la agricultura, pero lo bueno es que Jesús no vino a darnos una clase de agricultura aquí. Jesucristo vino a darnos una clase de corazón espiritual abierto para nosotros poderlo entender. No es una clase de agricultura. Por lo tanto, ese primer terreno, la semilla cayó en medio del camino, pero son aquellos, interpreta Jesús esta parábola, que oyen, pero no entienden. Por lo tanto, yo le voy a decir a cada uno de nosotros, iglesia, tenga cuidado cómo escuchas, porque todos escucharon, todos oyeron la palabra. Tenga mucho cuidado y presta atención para que cuando la palabra de Dios sea enseñada y el evangelio de Jesucristo sea enseñado, usted lo pueda entender. Presta atención, y sabemos que esto es una obra soberana del Espíritu, pero tenemos una responsabilidad humana de prestar oídos. Los que tienen oídos, iglesia, son los que realmente aman la palabra. Los que pueden entender la palabra del Señor y desear vivir para su gloria y poner en práctica estos principios son los que realmente aman la palabra del Señor. Entonces, pastor, hay gente que puede venir a la iglesia o que la palabra es enseñada y es sembrada y no vienen para amar la palabra del Señor. No. Había gente entre la multitud que el evangelio estaba siendo enseñado y ellos iban a Jesús no porque amaban la palabra, ellos buscaban milagros de Jesús. Y así muchos que llegan a la iglesia en el día de hoy buscando milagros de Jesús, no para que la palabra sea sembrada en su vida. ¿Qué Jesús me puede ofrecer? ¿Qué Jesús me puede dar? ¿Qué Jesús me puede resolver en mi vida? Entonces, mucho cuidado cuando nos acerquemos al terreno santo de la palabra de Dios. Porque esa gente que está hablando en este lugar, los del camino, dice su palabra que son los que han endurecido su corazón al oír la palabra de Dios. Y de esos terrenos nosotros lo vemos en este lugar. Y yo no quiero que cada uno esté pensando, ya yo sé, este terreno es de la hermana Ana, este terreno es de la hermana Juana, este terreno, no, vamos a mirar mi terreno de mi corazón. No vamos a buscar, el terreno de aquel o el terreno del otro. Es cómo está mi corazón en el día de hoy, porque nos engañamos. Nos engañamos buscando, esto se aplica a tal persona. Inclusive, ¿cuántas veces no hemos venido a un culto diciendo, si hubiese venido fulano, el mensaje era para ella? No, es para ti. O para él. Es para ti en el día de hoy. Hoy Dios quiere hablar contigo y quiere que entendamos qué tipo de terreno nosotros tenemos. Dice que son los que endurecieron su palabra, a su corazón al oír la palabra. Son los mismos que Jesús le llama, vosotros sois duros de cerviz. Los profetas hablaron de los que son duros de cerviz. ¿Y pastor, qué quiere decir duros de cerviz? La palabra cerviz es eso que nosotros tenemos aquí atrás, la cerviz. Cuellos alzados, cuellos altivos. Eso era lo que Jesús le estaba diciendo a cada uno de los que estaba escuchando la parábola, que se mantenían con su corazón endurecido y orgulloso. Son duros de cerviz, con cuello en alto, sin humildad, pensando en que lo saben todo, duros de cerviz. Esos son los del terreno en el camino. Dice su palabra que los pájaros representan entonces al malo. Los pájaros en esta palabra representan al malo que nosotros sabemos llamado en las escrituras el diablo. Satanás tiene muchos disfraces, hermanos. Algo que tiene Satanás es que se disfraza. Y él no se disfraza de gótica, él no se disfraza de demonio de tipo griego, de mitología griega. No, él se disfraza, su palabra dice, como ángel de luz. Esa es la forma en que Satanás toma su vestido. Y dice su palabra que los pájaros representan al malo y son los que se llevan la palabra. ¿Y cómo Satanás puede operar en medio de estas cosas? Por medio del orgullo. Satanás se puede disfrazar por medio del orgullo en tu vida. Satanás se puede disfrazar por medio de el qué dirán y las posesiones que nosotros tenemos. Es que ¿qué van a decir? ¿Qué van a decir si yo vivo la vida de esta manera? ¿Qué van a decir los demás? Dice su palabra que arrebatan la palabra de aquellos oídos que están endurecidos.
Llega la palabra y Satanás la quita porque tus oídos están endurecidos a merced del diablo. Estos no son ateos. Esos son los ateos que se le predican. No. Estos son gente religiosa en una cultura religiosa que está escuchando la palabra semana tras semana. No está hablando de gente atea, está hablando de una gente que estaba en una condición cegado por Satanás, como dice su palabra en 2 Corintios 4, versículo 3 al 4, que ha levantado a Satanás fortaleza para que no entendamos el mensaje del evangelio de Jesucristo. Entonces, pastor, el problema de aquí es Satanás. No, el problema es tu ceguera y tu endurecimiento espiritual. Y por causa de tu ceguera y tu endurecimiento espiritual, Satanás se precipita a mostrarte de diferentes formas la manera en que tu corazón no llegue la palabra del Señor. Ese es el primer terreno que nosotros vemos en el día de hoy. El segundo terreno, dice su palabra, que es el que cayó entre pedregales. El segundo terreno cayó entre pedregales. Y mira lo que dice su palabra y lo que representa esta tierra. Dice una vez más en el versículo 20 de capítulo 13 de Mateo: este es el que oye la palabra. Otra vez, características de todos los terrenos es que ¿qué? Oye la palabra, lo mismo que estoy haciendo en el día de hoy. Está oyendo la palabra. Mire qué interesante este terreno. Y al momento la recibe ¿con qué? Con gozo. La persona llega a la palabra del Señor y la recibe con gozo de inmediato. Mira esta palabra, de inmediato la recibe con gozo y dice: qué tremenda la palabra de Dios. Pero ¿cuál es el problema de esta persona que recibe la palabra, o de este corazón o de este terreno que recibe la palabra con gozo? Pastor, ¿debemos recibir la palabra con gozo? Definitivamente. Debemos gozarnos por medio de la palabra. Solo que el gozo no es lo que caracteriza realmente tu salvación. Y pastor, ¿y qué es lo que caracteriza nuestra salvación? Ya lo vamos a mirar más adelante en estos mismos versículos. Mira lo que dice el versículo 21. Pero no tiene ¿qué? Raíz. Ahí está el punto. Recibe la palabra con gozo, pero no tiene raíz, sino que es de corta duración. Eso se llama cristianismo de mecha corta. ¿A usted le ha pasado lo que en los días de celebraciones utilizaban la pólvora? Que usted comenzaba, encendía la pólvora y la pólvora hacía y de momento hacía y no explotaba. Era como un gran espectáculo para antes de que explotara y al final no explotara porque estaba mojada por dentro la pólvora o quién sabe qué. Pues de igual forma sucede con muchos cristianos. Tienen una mecha bien larga al principio, hay mucho fuego y cuando llega no hay raíz en la persona. Son las personas que caen en medio de, la palabra que cae en medio de pedregales. Y pastor, ¿por qué es de corta duración? ¿Por qué llegan personas, o por qué yo he sido esa persona que yo puedo llegar a la iglesia, escuchar la palabra del Señor, me emociono por un momento, pero no hay raíz profunda en mi vida? ¿De dónde viene eso? Mira lo que sigue diciendo, versículo 21. Pues al venir la ¿qué? La aflicción o la persecución por causa de ¿qué? De la palabra. En el momento en que el Señor te salva, hermano, no piense que usted llegó y le van a dar la bienvenida en Disneylandia. No. Usted recibió la palabra y en el momento en que usted recibió la palabra, bienvenido a la prosperidad. No, eso no es lo que dice la Biblia. ¿Bienvenido a qué? A la aflicción. Es la aflicción y la persecución por causa de la palabra la que realmente nos muestra si somos o no salvos. La prosperidad nunca ha traído beneficio al pueblo de Dios. Pastor, ¿y es malo ser próspero? No, no es malo ser próspero. Solo que las bendiciones donde son probado tu corazón, si realmente eres genuino, es en medio de la aflicción, no es en medio de la prosperidad. Es donde realmente tú vas a ver si tu cristianismo y la palabra que has recibido ha tenido una raíz profunda. Es porque en medio de la aflicción y de la persecución permanece firme. Pero aquellos que reciben la palabra con gozo, llega la aflicción a nuestra vida, esa va a llegar.
Si usted es cristiano y le vendieron que todo le va a salir bien, le mintieron. El que se lo dijo es un mentiroso, no es un predicador de la palabra del Señor. Si usted viene al cristianismo, no es que todo le va a salir bien. Le va a venir aflicciones, le van a venir persecuciones por causa de la palabra del Señor. Pocos amenes, ¿verdad? Y ese dicho, todo le va a salir bien, prosperado, bendecido, en victoria, amén. Pero dice su palabra que al venir la aflicción y la persecución haya tropiezo por medio de la palabra. La oyen con gozo, pero en el momento en que el viento comienza a soplar, el mar comienza a gemir, el entusiasmo comienza a desvanecerse. Se te fue el gozo que antes tenía. Se te fue el deseo que antes tenía. ¿Por qué? Porque dice su palabra que no tiene raíz. Cuando llegan los problemas no hay resistencia, comienzas a ver tropiezo y comienzas a decirle, ay Señor, ahora que yo te sirvo me suceden estos problemas que en mi vida, ahora que te estoy sirviendo y te estoy buscando como nunca antes, es cuando más problemas me vienen. ¿Y qué tú esperabas? ¿Tú esperabas que tú ibas a venir a Alicia, el país de las maravillas? No, hermanos, el reino de los cielos es para valientes. El reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. El reino de los cielos vamos a ver lucha, va a haber calamidades, pero esas luchas y esas calamidades en tu vida son las que va a tocar los cimientos de tu verdadera genuinidad cristiana. Cuando el viento comienza a soplar, inmediatamente se cae el árbol, es porque allí no había raíz. Cuando el viento comienza a soplar por medio de las tribulaciones y las persecuciones y nosotros comenzamos a huir y a renegar del Dios que nos salvó, tenemos que preguntarnos qué clase de terreno fue el que cayó la semilla en mi corazón. Cayó en el terreno donde de manera rápida me emocioné y tal vez llegaron a la iglesia y dijeron, qué tremenda la palabra. Dios me va a resolver todos mis problemas, Él me va a hacer una vida más fácil. Y se convence a sí mismo y convence a los demás que son salvos. No es la gente que llega, está un tiempo. Y pastor, ¿cuánto tiempo es eso? Yo no quiero hablar de ese tiempo. Yo no quiero decir si se fue en un año, en 2 años, en meses o en 20 años. El asunto es que cuando llegue la prueba es que realmente usted va a saber dónde está tu cristianismo. No tanto en el tiempo en que va a ocurrir esto. Va a llegar, pero ahí es donde realmente vamos a saber, como dicen en el buen puertorriqueño, dónde es que el grillo tiene la manteca. ¿Dónde es que realmente ha caído la palabra del Señor y en qué terreno ha caído la palabra del Señor? Ya no vemos entonces que en medio de la prueba podamos tener gozo. Comienza a disminuir la euforia. ¿Por qué? Porque la Biblia no dice, por su gozo lo conoceréis. La Biblia dice, ¿por su qué? Por sus frutos los conoceréis. Gente que puede tener gozo y aparentar mucho gozo, pero no hay fruto en la persona. No hay un fruto de crecimiento en la persona. Número 3, vamos a mirar entonces la tercera tierra. Y la tercera tierra es aquella que fue sembrada la semilla en los espinos. Igualmente, esa tierra representa aquella que, igualmente, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que hacen todas? Oyen la palabra del Señor, pero cuya habilidad de llevar fruto es estrangulada. Escuchan la palabra del Señor, pero su habilidad de llevar fruto es estéril. ¿Por qué es estéril? Mira lo que dice la palabra del Señor, porque es estéril. El que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas, mira este tercer terreno, ahogan la palabra y se hace infructuosa. Vamos a ver 3 puntos aquí. El afán de este siglo, el engaño de las riquezas y los placeres de la vida. ¿De qué está hablando Jesús aquí en estos 3
característica, que es el afán de este siglo, que es el engaño de la riqueza. Como estas tres espinas, si se puede decir, porque está hablando de los que cayó entre espinos. Imaginemos nuestras tres espinas. ¿Cuáles son las tres espinas? Engaño de las riquezas, placeres de la vida y afán de este siglo. ¿Cómo estas tres espinas pueden causarnos estar sin frutos en nuestra vida? El afán de este siglo. ¿Qué quiere decir Jesús con estas cosas? Escuche bien. El énfasis se encuentra precisamente en la persona, en el mundano oyente, el amor del mundano oyente por el dinero. Eso es lo que quiere decir este terreno. Son gente que viene a escuchar la palabra, pero tiene una ambición por el dinero que no puede crecer la palabra de Dios en su corazón. Es lo que dice la palabra del Señor en Timoteo, porque los que quieren enriquecerse. ¿Qué sucede con los que quieren enriquecerse? Caen en tentación y ¿qué? Y lazo. Está amarrado con las cosas de este mundo y muchas codicias necias. Aquellos que quieren vivir para tener dinero, aquellos que quieren vivir para trabajar y no trabajan para vivir, son aquellos que representa este terreno. Los que piensan que el dinero y las posesiones y las cosas es todo en la vida, por lo tanto eso comienza a menguar tu pasión y tu terreno fértil para que esa palabra haga un efecto en tu vida. Eso es lo que representa este terreno. Dice que los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias. Comienzan a ambicionar cosas neciamente y dañosa, dice su palabra, que hunden a los hombres a la destrucción y a la perdición. ¿Por qué? Porque la raíz no es la palabra. La raíz en este terreno, dice su palabra, porque la raíz de todos los males es ¿qué? El amor al dinero. Ahí está la raíz de todos los males. Ahí está la raíz de la mayoría de nuestros problemas en nuestra vida. Lo que dice, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. Ahí está la semilla donde cayó. Codiciando algunos se extraviaron de la fe. Y pastor, ¿quiénes son esos? ¿Salvos que perdieron su salvación? No. Esos son gente que aparentemente venía y se gozaban con la palabra. Aparentemente venían y estaban y escuchaban la palabra, pero por medio de los afanes de esta vida, la palabra nunca tuvo una raíz para que pudiera crecer. No son salvos. Son gente que aparenta cristiandad y salvación, pero no lo son. En este terreno, en el primer terreno no hay salvación. En el segundo terreno que hemos visto tampoco hay salvación. En el tercer terreno que estamos viendo tampoco hay salvación. Son tres terrenos, no de gente salva, gente que escucha la palabra, pero que la palabra nunca ha tenido raíz en ella. El cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe. Una persona extraviada. Ya no permaneció escuchando la fe de la palabra del Señor. ¿Y qué sucede con esas personas? Dice la palabra, son traspasadas por muchos dolores. Son traspasadas por muchos dolores. Te va a doler la vida. No vas a tener sentido en tu vida. Porque no hay nada más hostil para el evangelio que el amor a las riquezas y los placeres mundanos. Tú quieres ver algo hostil, un enemigo del evangelio se llama el amor en tu corazón por las cosas de este mundo. Si no, escudriña tu corazón en el día de hoy. Santiago capítulo 4 versículo 4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo son enemistad contra Dios? Almas adúlteras. Es decir, estoy un ratito con el Señor, entre comillas, en la iglesia, y estoy otro ratito en los deleites de este mundo. Y pensamos que así va a ser la combinación perfecta, lo mejor de dos mundos. No. Jesucristo nos está diciendo, es un terreno que no tiene raíz profunda en tu vida. Santiago te está diciendo, eres un adúltero espiritual. Ay, pastor, eso suena duro, pero lo dijo Santiago. Lo dijo el Espíritu Santo. No lo dice el pastor Luis Soto. Cualquiera que quiera ser amigo del mundo, ¿se constituye qué? El mejor amigo de Dios.
enemigo de Dios. Es decir, tú no puedes decir, yo estoy en el mundo y yo estoy en la iglesia. Porque si tú estás en el mundo, Dios no es tu amigo, Dios es tu enemigo. Si tú estás sin Cristo, Él está enojado contigo y la ira de Dios está sobre ti. Por lo tanto, dice su palabra, eres enemigo de Dios. Si tú estás en el mundo, la palabra del Señor dice, eres enemigo de Dios. Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Primera de Juan 2:15 dice, no améis al mundo, ni las cosas que en él hay. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No te engañes. Si tú amas este mundo, te deleitas en este mundo, vive como este mundo, hueles a este mundo, la palabra del Señor dice que el amor del Padre no está en ti. El amor del Padre no está en él. Entonces, ese es el engaño de las riquezas. Ese es el engaño de los placeres de esta vida. Las riquezas te van a quitar tu atención de Dios, mis amados. Y amigos que me escuchan el día de hoy, las riquezas te van a distraer tu atención hacia Dios y te vas a querer sentir autosuficiente. Te vuelves amante del dador de los regalos más que del dador de los regalos. Hermano, si usted adora al Señor y solamente le da gracias a Dios por las cosas buenas que tu corazón piensa que te han pasado, ¿sabes que usted está adorándose a sí mismo? Usted no está adorando a Dios. Y a veces ponemos en nuestras redes sociales, Dios es bueno, cuando nos suceden cosas que para nosotros podemos parecer que son buenas. Pero podemos escribir de la misma forma en el momento que lo perdamos todo, en el momento que la enfermedad nos toque, en el momento que el luto llegue a nuestra casa. Dios es bueno. Su bondad no se mide en base a lo que yo pienso que es bueno. Su bondad se mide en base a su voluntad y su carácter. Él es Dios. Él es Dios. Yo no voy a decir, Señor, tú eres bueno solamente cuando tú me das, porque entonces estamos amando solo las bendiciones. Y así es el corazón que cae la semilla entre espinos. Ama a Dios con respecto a los bienes que le parecen bien a su corazón, pero no es amante del dador de las bendiciones. ¿Sabe quién era uno de ellos? Estaba muy cerquita de Jesús. Ay, pastor, quizás esos son gente bien lejana. No, hermanos, yo no dudo que aquí haya todos estos 4 terrenos. En el día de hoy, aquí hay estos 4 terrenos que estamos viendo en el día de hoy. Mientras los vamos estudiando, yo quiero que el Espíritu Santo te convenza en el día de hoy qué tipo de terreno yo soy. Que escuches bien la palabra del Señor, porque esto es muy importante para tu eternidad. Escúchala muy bien y que el Espíritu te haga escuchar esta verdad. Judas era un hombre en el cual estaba cerca a Jesús. Comía con Jesús, vivía con Jesús, predicaba con Jesús. ¿Y sabe cuál era el problema de Judas? El amor al dinero. El pecado dominante de Judas es que era amante al dinero. Y ese fue el terreno en el cual fue sembrada la semilla en la vida de Judas. Que el dinero, que el trabajo no te robe lo que la palabra del Señor lo que el Señor está queriendo sembrar en tu vida domingo tras domingo. Y vamos a la última tierra, la buena tierra, la 4ª tierra. Algo característica de esta tierra es que es la única tierra en la cual hay salvación. Es la única tierra en la cual tiene raíz, y esta tierra representa la que ha sido arada por el Espíritu Santo de Dios. Esta es una tierra que el Señor ha arado ese terreno para que cuando la palabra de Dios venga suceda una cosa. Ya hemos visto que lo primero que comienza todas las parábolas es que, y de los terrenos, perdón, es que ellos que oyen la palabra, pero mira lo que dice esta. Ese es el que oye la palabra y la que y la entiende. Aquí está la diferencia. No es que tú escuches la palabra domingo tras domingo, porque tú puedes escuchar la palabra domingo tras domingo y no entenderla. Lucas agrega esto, hablando del mismo contexto de las parábolas. Dice que
los que tienen corazón bueno y recto retienen la palabra oída. Y pastor, ¿quiénes son los que tienen corazones buenos y rectos? Porque la Biblia dice que no hay nadie bueno, no hay quien entienda, no hay quien busca a Dios. ¿Quiénes son los que tienen un corazón bueno y recto? Los que Dios ha arado la tierra. ¿Quién es el que da el corazón bueno? Dios. Dice su palabra que Él es el que quita el corazón de piedra y el que pone uno de carne. Es una obra del Señor. Aquellos que han nacido de nuevo reciben la palabra y no solamente la reciben, ellos la retienen. Lucas 8:15, retienen la palabra del Señor. Y algo sucede con aquellos que retienen la palabra del Señor. Versículo 23 de Mateo capítulo 13 dice que da fruto y produce. Aquí está la diferencia. Una vida y un corazón que la palabra cayó porque ha sido arado por el Espíritu Santo. Un corazón amante de la palabra es un corazón que da fruto y produce. ¿Está dando fruto tu corazón de la salvación del Señor? ¿Está produciendo frutos aquella semilla que fue sembrada en ti? ¿Entendiendo la palabra del Señor? ¿Cuál es la característica de esto? Permanece. Con paciencia produce fruto en su vida. Son como aquellos de Berea. ¿Recuerda a los de Berea que Jesús cuando resucita le presenta la palabra del Señor y dice, ay, mi Jesús murió? Y Él se le aparece y comienza, perdón, estoy confundiendo los de Maús. Los de Berea eran los que escudriñaban la palabra del Señor para ver si esas cosas eran así. Hechos capítulo 17 versículo 11, escudriñaban la palabra del Señor para ver si era así. Esa es la importancia del entendimiento. Dios nunca mandó a leer la Biblia. Dios mandó a escudriñar, a devorar las Escrituras. Escudriñar las Escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí. Esta gente dice que iban a confirmar en la palabra si realmente era así. Eso es una característica de una persona nacida de nuevo, en el cual la semilla cayó en buena tierra. Tienes hambre por la palabra de Dios. Quieres devorar la palabra de Dios. Quieres comértela vez tras vez. Ese es el fruto primario de aquellos que han nacido de nuevo. Quieres escuchar, quieres aprender. ¿Qué tipo de fruto darás? ¿Qué tipo de frutos hay en ti? Pastor, ¿y qué tipo de frutos son los que tienen que verse? Número 1, Romanos capítulo 6, versículo 22, dice el fruto de la santificación. Romanos 15, versículo 27, dice el fruto de compartir los bienes materiales. Gálatas 5, 22, versículo 23, dice el fruto del Espíritu Santo. Paz, gozo, mansedumbre, fe, templanza, bondad. ¿Se ven esos frutos crecientes en tu vida? Puede ver el fruto de lo que dice Hebreos 13:15, fruto de alabanzas, fruto de labios. Eres una persona que vive dando gracias a Dios. Eres una persona que vive contenta en el Señor a pesar de... Esos son los frutos que deben evidenciarse en aquellos que la semilla ha caído en este cuarto terreno. ¿Qué Dios ha sembrado en mi corazón? ¿Y qué terreno ha sido el que ha caído? Vamos a mirar entonces de manera rápida la aplicación de estas parábolas en cada uno de nosotros. ¿Es usted los que están junto al camino? Pregúntese. ¿Soy yo aquellos que en el día de hoy está junto al camino? ¿Es el que ha escuchado el Evangelio de Cristo y su reino, pero no eres cristiano? ¿Estás aquí en el día de hoy? Porque el Señor quiere hablar contigo en el día de hoy. El Señor quiere tratar con tu corazón en el día de hoy. Que corras al arrepentimiento en el día de hoy. Porque estás en el peligro de endurecer tu corazón de tal forma como lo vemos en esta parábola. ¿Es usted susceptible de alguna forma al engaño de Satanás para cegarte e impedir que la palabra de Dios haga un efecto en tu vida? ¿O es usted como el de los pedregales? Puede decir, bueno, yo creo que yo soy ese en el día de hoy.
que usted respondió al evangelio en una ocasión, pero su fe no está arraigada, no tiene raíces. Respondió al evangelio por los medios externos, ha llegado a la iglesia, ha estado aquí, ha escuchado, ha servido tal vez en algunos ministerios, pero usted probablemente va a caer en el día de la persecución, o ya caíste en el día de la persecución, cuando la tentación vino, tocó tu puerta, la tribulación vino y tocó tu puerta. ¿O es usted uno de los que está entre los espinos? Usted respondió al evangelio de Jesucristo en alguna ocasión, pero se ha convertido en alguien demasiado preocupado con los cuidados personales, con sus riquezas personales, con los placeres de esta vida, con tu trabajo, etcétera. ¿Eres tú aquel terreno que cayó entre pedregales? ¿Puedes decir en el día de hoy, yo soy ese terreno? Porque si es así, usted no podrá nunca dar mucho fruto. Pastor, ¿por qué ha estado hasta aquí en el día de hoy? Evalúe tu terreno. Evalúe en qué terreno cayó esa semilla. Y por último, número 4. ¿Es usted de la buena tierra? Si usted respondió al evangelio, ¿cómo yo sé, pastor, que yo soy ese de la buena tierra? Si respondiste al evangelio y estás dando fruto, entonces eres uno de la buena tierra. La palabra de Dios cayó en un corazón arado por el Espíritu Santo, y entonces tú estás demostrando de diferente forma que tú eres un nacido de nuevo, que Dios te salvó, que tienes un corazón cambiado por la gracia del Señor, que ha llegado a entender la palabra porque la anhela como leche espiritual. Porque tú estás siendo sostenido con paciencia. Ha llegado la prueba y podemos seguir diciendo, Señor, me duele, Señor, no entiendo, Señor, me ha sucedido estas cosas que me han confundido, pero yo sé que tú eres fiel y tú permanecerás conmigo. Tu palabra es la que me sostiene. Esos son aquellos que han sido sembrados junto a la buena tierra. La palabra ha producido un efecto prometido en usted. Y con esto concluyo. Mira lo que dice Jesús cuando Él terminó de decir esta parábola. En Mateo capítulo 13, versículo 9. El que tiene oídos para oír, oiga lo que dice el Señor. Aquí yo les vuelvo a repetir lo mismo que el Señor le está diciendo. Y yo quisiera tener un megáfono y ponérselo en su oído frente y decirle, si tienes oídos para oír, oiga lo que el Señor te está diciendo en esta tarde. Oye la voz del Señor en este día, llamándote, trayéndote, arando tu corazón para que te vuelvas a Él. No solamente queremos escuchar, queremos oír la voz de Dios. Es importante, iglesia, en este día oír la voz de Dios, porque la fe viene por Él. Oír, y el oír ¿qué? La palabra de nuestro Dios. Si su corazón no es una buena tierra en el día de hoy, tú puedes decir, pastor, puedo verme en los primeros 3 terrenos. Yo sé que en mi corazón la palabra no ha caído en buena tierra, porque puedo ver mi retrato en cada uno de estos primeros 3 terrenos que acabas de describir. ¿Sabe lo que Dios está haciendo en el día de hoy? Dios está arando tu corazón. Dios está queriendo trabajar en tu corazón. El Espíritu Santo está hablándote a ti en el día de hoy. Y tú necesitas arrepentirte para que la palabra del Señor sea cayendo en buena tierra. Dios quiere tratar contigo, no solamente para que usted diga, ay, es que ya yo me vi, yo soy el terreno 3, ay, ya yo me voy de la iglesia porque ya yo no tengo remedio. No, si tú te ves en el terreno 3, en el 2 o en el 1, tú puedes decir, Señor, gracias por hablarme, cámbiame, sálvame, me arrepiento de mi hipocresía, vuélveme a ti, Señor, porque no tenemos a dónde ir. No tenemos otra solución en nuestra vida que el glorioso evangelio de Jesucristo. Iglesia, vamos a seguir aprendiendo de lo que Dios quiere enseñarnos en el reino de Dios. Conforme al reino de Dios mostrado en esta parábola, vamos a entender todas las demás parábolas y vamos a poder disfrutar
edificarnos, cambiarnos, exhortarnos por medio de lo que Dios, por medio de su Hijo Jesús nos ha querido hablar. Estimado amigo, estimada hermana que se encuentra aquí en el día de hoy, ¿podría usted tener tal vez un corazón como esto? Oiga, examínese y acepte lo que el Evangelio de Jesucristo le está diciendo en el día de hoy. ¿Cuántos pueden decir amén? Póngase de pie conmigo. Padre, te doy gracias. Bienaventurados, Señor, los ojos que ven. Para más información, preguntas y comentarios, visite nuestra página web www.cbtroca.com, donde encontrará este y otros recursos enteramente a su disposición. Hasta la próxima.